la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y nosotros estamos de vuelta aquí a través de tu programa Viajeros Voluntarios. Retiramos un poquito este micro para que, como tenemos una cámara, entonces yo siempre lo retiro para que no haya un cambio que se nos pueda mirar bien lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Y bueno, justamente, te damos la bienvenida, Rubén. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, la ayuda que uno puede brindar a las personas y cómo uno puede cambiar las cosas, no cambiarse uno mismo y cambiar a los demás. Así es que vamos a hablar sobre este tema interesante. Creo que es importante también tocar el tema y yo lo voy a tocar en este caso. En el caso de las profesiones, dentro de las profesiones, pues quiero tocar el caso del periodismo también y contarte un poco cómo funciona el periodismo en torno al involucramiento con las demás personas. Te damos la bienvenida, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, vale. Gracias a ti. Bueno, me ha parecido muy bonito todo lo que has dicho antes. Me ha parecido muy bonito tu discurso y me ha dado mucha curiosidad el tema que decías de las profesiones. Porque claro, yo por lo que estudié en su día, ¿no? Hablamos mucho, los psicólogos sociales nos gusta hablar mucho del tema de las conductas prosociales y de la difusión de la responsabilidad. Y por qué las personas no ayudamos cuando tenemos 1000 sucesos a nuestro alrededor que requieren nuestra ayuda. Pero yo nunca lo había relacionado con profesiones. ¿A qué te refieres con esto de la ayuda y el periodismo? Yo lo que te puedo plantear específicamente en mi profesión, no sé si en las demás profesiones se da, es que cuando tú tienes que cubrir, por ejemplo, una noticia periodística, en el caso de la fotografía y en el caso del periodismo, se dan muchísimos casos en donde se plantea que el fotógrafo, que el periodista, no tiene que tener un involucramiento emocional en la situación. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a cubrir una escena de guerra, yo voy a fotografiar a las personas que están muriendo, que están agonizando, voy a hacer un reporte y voy a enviarlo, pero yo no tengo como profesional, si soy una persona muy profesional, mientras más profesional soy, menos involucramiento emocional voy a tener con las personas. Entonces yo no puedo ayudar, yo no puedo involucrarme en el conflicto. Entonces lo que yo debería hacer como periodista es, de alguna manera, ir a hacer mi labor de periodismo, cumplir con esta labor, enviar las imágenes, las tomas y también enviar los reportes y nada más. Pero en mi caso, muy personal, lo digo así, cuando se nos planteó esto a nivel de periodismo en la universidad, pues me opuse, porque yo considero que el periodista es también un activista y que un periodista no únicamente debe ser una persona que reporte los sucesos, sino que tiene que estar realmente involucrado en lo que está pasando. Y si es que yo puedo ayudar a una persona en un momento, pues lo haré. Eso no me quita ser profesional. Creo que eso hace que yo pueda conocer mucho más a fondo la situación. Entonces, un poco había un debate que tuvimos hace un tiempo en la universidad y yo sigo creyendo esto, ¿no? Es posible que muchos piensen que sea cabezota y es por esto que surge Viajeros Voluntarios, porque el periodismo no es solo periodismo. Porque eres cabezota, ¿no? Cabezota quiere decir necia, o sea, que no cambia de idea. Bueno, sí. Bueno, a mí todo esto me ha hecho pensar que todo el problema viene de Descartes. Y tú dices, bueno, ¿por qué estás diciendo esta tontería, no? Porque como el segmento se llama Visión Ingenua y es todo completamente ingenuo, pues tenemos la libertad de decir todas las cosas ingenuas que queramos, sean tonterías o no. Yo digo que todo viene de Descartes, no que sea culpa de Descartes, que el pobre, el René no tiene culpa de nada. Pero desde Descartes tenemos que, bueno, se pensaba mucho antes de Descartes, ¿no? Pero fue Descartes el que trabajó más con esta filosofía tan mecanicista, donde se suele decir que lo racional es una cosa y lo emocional es otro. Que los seres humanos somos los racionales y que los animales son como impulsos, son simplemente como máquinas. Y se hizo ahí mucha diferenciación y existe todavía, en el sentido de pensar de que lo que tú habías dicho, que una persona es más profesional mientras menos involucrado está emocionalmente con lo que ocurre, como si las emociones fueran algo perverso o negativo, y esto es totalmente retrógrado. Es como los mayas cuando pensaban que el sol era el dios
al que adorar porque era el paternal y la luna era el femenino y era el maligno. O bueno, hoy día por desgracia sigue ocurriendo algo muy parecido, ¿no? Pero se suele considerar que el lado emotivo es como el lado oscuro, cuando realmente, y lo hemos hablado tú y yo varias veces en la sección de Conócete de los jueves, que los seres humanos somos seres completamente emotivos y que nuestras emociones son una constante, siempre estamos emocionados, y que las emociones nos ayudan a tomar cada una de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, y que no es la parte negativa de la toma de una decisión, al contrario, es la energía que nos impulsa a tomar una decisión, y cómo gestionamos nuestras emociones pues depende de cómo las interpretemos. Entonces, claro, si una persona intenta no involucrarse emocionalmente con lo que ocurre a nivel profesional, está siendo en realidad un poco inhumano. Y obviamente no se puede. Esto nos lo dicen también a los psicólogos y a los coaches. O sea, no te tienes que involucrar con la persona. Obviamente que no te tienes que involucrar con la persona en el sentido de que no vas a ser un amigo íntimo de la persona, ni tú como periodista te vas a dedicar ahora a tratar de resolver todos los problemas del África subsahariana si estás allí haciendo activismo. No es esa tu meta. Tu meta es informar. Obviamente, no tienes que involucrarte emocionalmente en un sentido de ya empezar a ser tú la responsable del bienestar de esas personas. Pero obviamente que sí te involucras porque somos seres humanos a un nivel mínimamente humano, emotivo y afectivo. Por lo tanto, sí, el periodista, yo ya ahí entiendo que, claro, que tendría que tener su conducta prosocial junto con hacer la foto. Igual que, bueno, a mí me ha recordado que cuando empecé a estudiar psicología, un grupo de alumnos de la promoción en la que yo estuve, también teníamos una especie de ideario ético en el cual consideramos de que el método científico era muy amplio, era muy complejo y podíamos investigar perfectamente bien en psicología y de una forma también ética, sin utilizar animales, sin poner una cánula en el cerebro de una rata. Y esto también algunas veces se hace en medicina, no es algo solo que salió en ET cuando Elliot liberó a todas las ranitas. Esto es algo que ocurre, mucha gente lo piensa dentro de la profesión de la medicina, dentro de la profesión de la psicología, yo estoy totalmente de acuerdo. Se puede investigar de una forma genial, sin utilizar animales. Dentro del mundo de la farmacia, por supuestísimo. Hay muchísimas marcas de champús, de medicamentos, hasta de tabaco, que no utilizan animales en sus experimentos e igualmente consiguen un buen producto y lo venden. O sea que se puede hacer. Con lo cual sí podemos unir siempre nuestras profesiones, nuestro día a día, lo que hacemos a una conducta de ayuda, que es algo completamente humano, que es algo que nos revaloriza también como especie y como seres humanos. Lo que yo me pregunto es, ¿cuántas oportunidades tenemos al día para ayudar a alguien, aunque sea con una pequeña cosita? Y de todas esas oportunidades, ¿cuántas percibimos? Y de todas las que percibimos, ¿en cuántas realmente ayudamos? Porque yo me pongo a pensar de los 7 días a la semana y hay muchos días donde yo no ayudo a nadie. Me pasa completamente desapercibido. Y los seres humanos funcionamos así. Entonces, es una explicación de que el ser humano ayuda poco y cuáles son los motivos por los cuales ayudamos poco. Hay tantas oportunidades para ayudar y podemos ayudar tantísimo. Ahora vamos al hecho también de alguna forma en este caso pusimos el ejemplo de las profesiones, ¿no? En donde tu profesión te impide involucrarte y no puedes ayudar. Bueno, sí, esto es complicado. Es una creencia totalmente retrógrada. Yo tengo, por ejemplo, como periodista voy a algún lugar, entonces no me tengo que involucrar porque soy periodista. Obviamente ahí, si es un conflicto difícil o hay alguna situación en la que uno no puede ayudar porque obviamente no tiene los recursos, es obvio que uno como periodista no va a ayudar, pero si uno puede ayudar, es obvio que uno, no como periodista, como ser humano, como persona, porque antes de graduarnos de la universidad con títulos universitarios, creo que deberíamos aprender a ser seres humanos, a tener empatía con la gente, a poder realmente amar a los demás, ¿sí? A poder saber cómo va eso, ¿me entiendes? Y esto es real. Muchísimas veces nos graduamos de la universidad, tenemos títulos altos, inclusive hay personas que van al doctorado, van al PhD, pero no tienen lo más importante, el factor humano.
Pero bueno, Valentina, no te vayas a enfadar tampoco por lo que te voy a decir, ya que dices tú que eres cabezota y terca con el tema de los derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya te pone demasiado airada. Tú me estás hablando del periodismo, pero ahí sí hablamos de la medicina, cuando en ciertos países a una persona no se le puede atender porque está de turista o no tiene el suficiente dinero o los suficientes recursos económicos para pagar su seguridad social, bien sea privada, como ocurre mayoritariamente en Estados Unidos, o en el caso de ser pública, pues obviamente te atienden, ¿no? Aunque con diferencias en el trato en función del país. En algunos países funciona muy bien y en otros no. Pero bueno, me estoy refiriendo a toda la privatización de la medicina, incluso en atenciones primarias, que ocurre en los países donde el servicio al capital es tan ya desmesurado que llega hasta tal punto que no se atiende a una persona si no está contribuyendo económicamente. Porque no lo puede, o simplemente porque es turista, o está de paso, o es migrante, y aún está arreglando su documentación, etcétera. Sin duda las políticas públicas nos pueden dar una ayuda para que se defiendan los derechos de todas las personas. Y vamos a ese punto que existen pocos países que están manejando estas políticas públicas en donde las personas que son considerados inmigrantes ilegales, por ejemplo, no pueden acceder a la medicina. En el caso de Estados Unidos, con el tema de Obamacare, que es un seguro que se abrió para todos los norteamericanos, dependiendo del nivel social pagan este seguro y tienen acceso a la medicina. Pues lamentablemente las comunidades de inmigrantes ilegales en Estados Unidos no tienen acceso a este seguro. Uh-huh. Entonces, esto complica un poco más las cosas, ¿no? Vamos en torno a derechos humanos, a que todos somos seres humanos, que todos nos merecemos respeto, que todos nos merecemos esa dignidad, ¿no? Y que no existen ciudadanos, como suelen decir, entre comillas, de segunda mano. O sea, los inmigrantes ilegales son personas, son seres humanos que por A o B razón están en algún país y tienen situaciones difíciles, muchísimas veces huyendo de conflictos armados, como en el caso de las FARC en Colombia. Pero justamente íbamos al hecho de que como seres humanos, ¿qué es lo que estamos haciendo personalmente? Justamente muchas veces decimos, no, existen organizaciones que ayudan a las personas, ya el gobierno se encarga de ellos, pero nosotros tenemos que tener plena conciencia de qué es lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo, qué es lo que yo, Valentina Cárdenas, estoy haciendo por las personas, qué es lo que yo personalmente hago. Eso es lo que debería preocuparnos realmente. Si es que como seres humanos tomamos una conciencia buena, yo creo que las políticas públicas ni siquiera influirían. Todos los seres humanos podrían tener acceso a medicina, porque si yo veo que alguna persona no tiene acceso a la medicina y tengo un ahorro, por ejemplo, para irme de vacaciones, pero veo que esta persona no tiene realmente acceso a la medicina, que es un inmigrante ilegal, que no tiene, y yo le apoyo con ese proceso para la medicina, entonces esa persona no necesitaría sí es ni siquiera de la política pública. Que si todos los seres humanos tuviéramos una conducta prosocial, Valentina, es que ni siquiera harían falta los estados, no harían falta los gobiernos, y eso sería, bajo mi punto de vista, obviamente maravilloso. Claro, el motivo por el cual estamos regulados por estados, y aquí saco mi lado más ácrata, que me parece también el lado del que me siento más orgulloso, el lado más bonito que tengo, mi lado ácrata. El motivo por el cual existen los estados, existen las estructuras sociales que tratan de regular nuestra forma de vivir. El motivo principal es porque se nos considera suficientemente inmaduros para gestionar nuestra vida y nuestros recursos por nosotros mismos, y por desgracia es que es verdad. No tenemos un desarrollo en conductas prosociales suficientes, en conductas de ayuda, en conductas pues de saber gestionar los recursos, en saber consumir exclusivamente lo necesario, en saber generar riqueza sin maltratar ni a personas, ni al medio ambiente, etcétera. Entonces no sabemos. Ahora, que no sepamos no quiere decir que no podamos aprender, que no podamos poco a poco, más allá del lugar donde vivas o de cómo vivas, empezar tú dentro de tu propia casa a construir un estilo de vida donde existan las conductas de ayuda, donde existan las conductas no de austeridad, pero sí de equilibrio entre lo que produces y lo que gastas,
en cómo ayudas a los demás, en cómo te ayudas a ti mismo, en qué tipo de relaciones tienes con los demás, que sean los más sanas posibles, en desarrollar la autosuficiencia, la independencia, sin que necesariamente eso te haga una persona ultracompetitiva, sino que te haga también una persona compañera, que sea capaz de cohesionarte con los demás. Y realmente podemos hacerlo, y el ejemplo de unas pocas personas ya pueden servir para muchos. Yo creo que aquí la cuestión, como te decía con lo de Descartes, por ejemplo, si hablamos de psicología, en la psicología, claro, en la psicología hay 1000 vertientes diferentes, ¿no? Pero todo el tema de la conducta de proayuda viene un poco por la vertiente de la psicología más biologicista o más evolutiva, ¿no? Que intenta decir que, claro, si un ser humano o cualquier animal ayuda a otro, los motivos que tenemos para ayudar o no dependen de una relación de costes-beneficios. Es decir, cuánto te cuesta ayudar y en qué te beneficias. Por lo cual terminan por pensar de que un ser humano, no un ser humano, sino cualquier animal, no tiene realmente ningún motivo para ayudar a otro, siempre y cuando ese otro sea tu pareja, es decir, de esa persona depende que vayas a tener hijos, tu reproducción, o que esa persona sea alguien que te dé dinero, o que tenga comida, o que sea el mono que más plátanos consigue, etcétera. Entonces ahí es cuando se habla del altruismo, de que se da solo, digamos, en relaciones familiares, y realmente esa postura, que sigue siendo mecanicista de la vida, lo que te está diciendo es que tú ayudas o tú te relacionas con los demás de forma transaccional. Nuevamente, costes-beneficios. ¿Cuánto me cuesta ayudar? A ver, me cuesta 3 euros ayudar. ¿Y cuánto recibo? 3,20 euros. ¿Es la diferencia suficientemente significativa como para que ayude a esta persona? Bueno, eso es influencia de que llevamos ya bastantes miles de años viviendo con economía, y la economía es muy bonita, pero la economía no puede regular la conducta humana hasta tal punto de hacernos inhumanos. Está demostrado, y esto es lo que te quiero contar, está demostrado científicamente por la psicología social, y te hablo de científicamente porque se han hecho experimentos totalmente bien medidos, con mucha evidencia empírica, con los grupos bien hechos y toda una evidencia experimental que se han hecho sobre todo con primates, donde se ha demostrado que a través de vínculos, no de familia, sino sencillamente emotivos, es decir, de tener una empatía emotiva con otro sujeto que no es ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu tío, absolutamente no tiene ningún tipo de parentesco familiar, simplemente por vínculos emotivos, de afecto, de empatía o simplemente de simpatía, en ciertas estructuras y en ciertos modelos educativos existe el altruismo genuino. Es decir, ayudar de forma incondicional, porque el mero hecho de ayudar es el acto lo que te aporta, no lo que recibes claro luego que con sí. unos costes y beneficios. El acto es lo que te aporta, sin sí, duda. pero esto que tú dices, Valentina, es muy bonito. Yo lo que te estoy diciendo a cambio es que existen evidencias experimentales que nos dicen de que esto que tú dices y que yo digo que es así, que se da, que se puede dar. Es decir, que se puede ayudar a una persona por la calle por el mero hecho de que es un ser humano. Se puede ayudar a un perro por el mero hecho de que es un ser sintiente y que tú empatizas con su dolor o con su sufrimiento y quieres que deje de sufrir. Y le quieres acompañar al proceso en el cual el perrito o la persona la señora mayor que lleva la compra o un niño que está perdido o lo que sea, reciba ese acompañamiento de tu parte por el mero hecho de empatizar a nivel no biológico, sino emotivo, afectivo, empático, de ponerte en el lugar de ese otro ser, no ya persona, otro ser, o incluso, como te decía, a nivel simpático, es decir, ayudo porque me cae bien. Y esto que te voy a decir te puede parecer un poquito primitivo, pero también la psicología social, en los experimentos que se hizo sobre difusión de responsabilidad, es decir, por qué a veces no ayudamos, también se demostró. Y es un poquito lo siguiente. Normalmente ayudamos a personas que de forma inconsciente, no nos damos cuenta, nos caen bien. Aunque simplemente sea por el aspecto que tiene. Cuando una persona te cae mal, nos cuesta mucho más ayudar. Entonces, esto tampoco lo vamos a criminalizar, o sea, no sé lo que he dicho. Somos así, los seres humanos, y no pasa nada. 2 perritos muchas veces se encuentran por la calle y no les gustan cómo le huelen los traseros o la cara que tienes y se ladran con mucha furia, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Pero es verdad que hay muchos motivos por los cuales no ayudamos y muchos de esos motivos los podemos saltar.
Como lo que tú decías de las creencias de que no te tienes que involucrar emocionalmente, eso obviamente es una creencia que te ayuda a no ayudar. Como el hecho de que tiene que ser una cuestión únicamente familiar, como los costes-beneficios, por los sistemas que tenemos de pensar, que ya tratamos a las personas como transacciones, como si fuesen objetos de cambio. Entonces, hay muchas barreras que sí podemos saltar, con lo cual todos como especie pues seríamos personas y seres mucho más motivados a las conductas prosociales, a la ayuda a los demás. Y la ayuda también hay que decirlo, no es una ayuda únicamente económica, la ayuda se viene de todas formas, o sea, tenemos siempre tal vez que bueno, tener ese anhelo tal vez de buscar ayudar a las demás personas, no únicamente a través del dinero, porque muchas veces se piensa que no, es que yo no tengo dinero para poder ayudar, pero para poder ayudar no se necesita únicamente de dinero. Se necesita de una buena actitud simplemente y de poder apoyar a las personas. Muchísimas veces alguien necesita solo ser escuchado, podemos ayudar a alguien te pide que le ayudes a cruzar la calle, pues lo haces. Si por ahí alguien te pide un favor, que le cuides a su mascota, va a salir de viaje, pues ahí está, lo haces. Entonces como que siempre estamos... Invitar a comer. Agradezco desde aquí a todas las personas que me han invitado a comer de forma totalmente incondicional a lo largo de toda mi vida. Claro, entonces siempre tenemos esa forma de poder ayudar. Ahora también como seres humanos hay limitantes, por ejemplo, yo quisiera poder ayudar a alguien económicamente, pero si no poseo de ese dinero, obviamente no voy a poder ayudar a esa persona. Quiero ayudar a alguien en algún aspecto, entonces tampoco voy a poder. La ayuda tiene que ser de alguna forma incondicional, sí, pero también la ayuda es lo que uno puede entregar, ¿no? Lo que uno puede dar. Uno también como ser humano tiene, creo, también sus limitaciones económicas o sus limitaciones de espacio, sus limitaciones de algunas áreas, ¿no? Y tal vez, por más que uno quiera hacerlo, es posible que no pueda, pero podemos contribuir con un granito de arena para siempre que eso se pueda puede. dar. A mí me gusta mucho comer. Ahora que te he dicho lo de que me invitaron a comer. Y bueno, si hablamos más o menos de clases medias, todos... esté mejor o peor nuestra economía, somos pudientes para invitar a comer a alguien. Lo curioso es que normalmente las personas que te invitan más a comer no son de clase alta ni de media. Son las personas que tienen menos recursos habitualmente las que te invitan a comer. Es decir, porque dentro de sus propias estructuras, de sus propias necesidades al día, se han acostumbrado a ser personas con más conductas de ayuda. Es curioso esto y sencillamente lo comparten. Y ahora que tú me lo estabas diciendo, claro, a mí me han invitado mucho a comer. Y yo también he invitado mucho a comer, que conste. Yo creo que voy al 50%. Me encanta invitar a comer y me encanta que me inviten a comer. Pero sí es cierto que me he encontrado en muchas situaciones donde gente teniendo poquito me daba el 50% de lo que tenían. Incluso yo he estado en casas con amigos, con gente muy íntima que tenían muy poca comida en ese momento, pero yo iba a comer. Ni siquiera a lo mejor tenía hambre, pero yo iba a comer. O absolutamente todo se compartía, ¿no? Y he estado en contacto con otras personas y es algo que cada vez está ocurriendo más, que el tema de prestarte una ayuda, o no ya prestarte ayuda, sino sencillamente compartir tu plato, o compartir tus recursos, o compartir tu tiempo. Como tú decías de una conversación, compartirlo todo tiene que estar agendado. Y es un costes y beneficios. Yo he estado con personas que me han dicho, oye, si son las 8 de la tarde, yo quiero comer, pero tú estás aquí y si quieres comer, come, pero la próxima vez trae comida. Lo cual me parece muy bien. O sea, yo soy el primero que me gusta llevar comida a los sitios donde voy a comer, pero esto hay otras personas que no te la piden. O personas que incluso me han reclamado, no a mí, sino a cualquier persona, te reclaman incluso por su tiempo. Oye, llevo ya 1 hora dándote tiempo. Es decir, se está... considerando absolutamente todo como un recurso con valor definido, lo cual nos hace pensar que hay muchísimas personas en el mundo que están absolutamente aterradas por los recursos, por todo tipo de recursos, inclusive las personas con los que yo he tenido en contacto que cobran 1.800 euros y que tienen dificultades para invitar a comer a un amigo, me parece infinitamente más pobre que amigos que he tenido que trabajando en hostales cobrando 500, 400 euros, tenían un poquito de arroz con frijoles y me daban la mitad de su plato.
Y no lo hacían a cambio de que yo luego les invitara a comer, porque yo siempre les invitaba a comer, pero al final, por circunstancias, venían menos a mi casa que yo a la de ellos. Con lo cual aquí el ser rico también no depende tanto de cuánto estás ingresando, también a consecuencia de dónde estás y de dónde has crecido y de dónde te has querido involucrar. Ser rico depende de lo que tú estás dispuesto, lo que tú eres capaz de generar. Y la conducta de ayuda es un tipo de riqueza. Es un tipo de dinero invisible que realmente te está dando una experiencia, unas habilidades y un desarrollo que no tiene valor, no se puede medir. Entonces esto hay que decirlo bien claro. A mí, por ejemplo, los viernes, dentro del mundo del coaching, ¿no? de la página web de empoderamientohumano.com, aprovecho para decirlo, los viernes me gusta trabajar de forma voluntaria o gratuita para las personas que estén dispuestas a conseguir un cambio importante en su vida, haciendo coaching, y que no tienen a lo mejor recursos, solo el viernes. Se sabe de mucha gente que es ultramillonaria, un cirujano de Nueva York ultramillonario, y que el martes trabaja de forma gratuita y hace un doble turno para las personas que tienen una lista que no se lo pueden permitir. Así hay muchísima gente, tanto que tienen muchos recursos como que tienen medios como que no tienen nada. No hablo de recursos económicos, hablo de recursos de todo tipo, tiempo, esfuerzos, etcétera. Esa gente sí realmente está creando conductas no solo de ayuda, sino de riqueza, porque ayudar es hacerte rico. Ayudar es crear un tipo de riqueza, como te decía, que no se puede medir. Y hay un detalle siempre cuando nosotros ayudamos, ¿no? Y cuando lo hacemos sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Cuando ayudamos sin esperar nada a cambio, pues simplemente el hecho de hacerlo, la ayuda que nosotros generamos, nos genera un bienestar increíble. Creo que inclusive una de las formas para subir la autoestima, una de las estrategias que se recomiendan para subir la autoestima de una persona es ayudar. Sí. Eso te sube la autoestima totalmente. Si es que por ahí alguien dice tengo problemas de autoestima. Bueno, gracias a la ayuda, los seres humanos nos damos cuenta de que tenemos la capacidad para hacer algo bonito. Claro. Y eso pues te sube la autoestima. Te das cuenta de que estás capacitado, te das cuenta de que eres necesario, ¿no? No somos ninguno imprescindibles, ¿no? Pero y la gran prueba de ello es que nos morimos. Pero somos necesarios para cada cosa que hacemos un poquito. A mí me gustaría contarte, Valentina, el famoso caso de Kitty Genovés, que es el caso que se utiliza en la psicología social para hablar de la ayuda. Aunque es un caso un poquito terrorífico, ¿no? Pero bueno. Cuéntanos el caso de Kitty Genovés. Te lo voy a contar igual. Es un caso que conoce todo el mundo, porque se hizo, todo el mundo, casi todo el mundo, se hizo muy, muy famoso en el año 63 y salió muchísimo en los periódicos en Estados Unidos. No recuerdo, creo que era Nueva York, no estoy completamente seguro. Y realmente es un caso que habrá ocurrido millones de veces en la historia, ¿no? Pero en este caso, como ya existían los medios de comunicación, trascendió. Era el caso de una chica de 20 y tantos años que volvía de su trabajo por la noche a una zona muy residencial donde había edificios altos y vivía mucha gente. Y bueno, esta chica aparcó el coche, salió del coche y la estuvo siguiendo un hombre con una actitud y con una imagen un poco que a ella le dio bastante miedo. Se veía que el tipo le quería hacer daño, y efectivamente así fue. La abordó en la calle y la acuchilló. Entonces, fruto de sus gritos, de los gritos de ella, alguien salió por una de las ventanas de los edificios y le gritó al tipo y le dijo simplemente déjala en paz. El tipo se marchó, o más bien se escondió, y ella con las cuchilladas pues se arrastró como pudo hasta llegar a la puerta de su edificio. Esto eran las 11 de la noche aproximadamente, pero el tipo volvió y en la puerta de su edificio la abordó, le robó creo que $10, la violó y le asestó no sé cuantísimas puñaladas mientras ella gritaba y gritaba y gritaba y gritaba ayuda, ¿no? Entonces todo el suceso, desde que el tipo la abordó por primera vez hasta que ya se marchó y ella se quedó desangrándose, creo que duró aproximadamente 40 minutos. Es decir, la chica gritó durante 40 minutos en las calles de Nueva York, entre edificios donde había centenares de personas viviendo. ¿Por qué luego, bueno, la recogió la ambulancia y finalmente falleció, ¿no? ¿Por qué trascendió tantísimo el caso? Porque al día siguiente el periódico publicó
de manera un poquito también sensacionalista, hay que reconocerlo, que casi 80 personas escucharon los gritos de ayuda y nadie dijo nada. Luego, esto fue muy sensacionalista. ¿En qué país ocurrió esto? En Estados Unidos. En Estados Unidos. No, creo que fue Nueva York. Fue muy sensacionalista, pero claro, llamaba mucho la atención cómo nadie ayudó a la chica. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, fue muy sensacionalista, como te decía, porque también es verdad que fue un poquito exagerado. Luego se hicieron investigaciones policiales y descubrieron que no fueron 80 personas, fue un número menor, fueron como 20, algo así, ¿no? Pero aún así, de las 20 personas nadie ayudó, pero no solo nadie ayudó, nadie llamó a la policía. O sea, enfrentarte con un tipo que lleva un cuchillo, se entiende que mucha gente le dé miedo. Pegarle un grito por la ventana ya te da menos miedo porque estás en tu casa protegido. Pero llamar a la policía no tiene absolutamente ningún tipo de riesgo. Y nadie llamó. Llamaron luego cuando la chica ya prácticamente se estaba desangrando. Entonces, esto hizo a los psicólogos sociales preguntarse: ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos, motivos por el cual no ayudamos? Y empezaron a investigar mucho. Y de ahí surgió la teoría de la difusión de la responsabilidad, que es una teoría que nuevamente al principio se centró en lo que te comentaba de los costes-beneficios. ¿Dónde está el coste de ayudar? ¿Dónde está el beneficio? Entonces el ser humano hace como una especie de fórmula matemática en su cabeza y llega al resultado positivo, ayudo, negativo, no ayudo, ¿no? Pero igualmente esto fue al principio como muy simplista. Entonces esto ha tenido luego muchísimo más desarrollo con el tiempo. Esto hoy día está mucho más elaborado, ¿no? Y sabemos efectivamente que hay muchos factores que hacen que los seres humanos no ayudemos. Entonces, el primer factor, cuando nos encontramos frente a una situación en la que obviamente podemos ayudar y es muy beneficioso que ayudamos, es que la persona se pregunta: ¿soy realmente responsable de lo que está pasando de tal forma que debo ayudar? Es decir, en esos edificios seguramente nadie llamó a la policía porque pensaban que ya habría llamado a alguien. ¿Entiendes? Es el delegar, ¿no? Es el decir... Exacto. Ya se encargan las organizaciones de ello. Cuando una mujer está en la calle y necesita ayuda, pero ya está rodeada de personas, es bueno, ya alguien ayudará. Cuando hay una pelea entre dos personas, ahí es muy típico que la gente más bien por miedo se aparta pensando, no pasa nada, ya le ayudarán. O cuando vemos un cachorro muriéndose de frío en medio de llorando porque no tiene dónde... No, tiene instinto, se defiende solo. O ya vendrán las organizaciones protectoras de los animales y le van a poner una casita y un montón de comida, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, pensamos que ya hay mucha gente y delegamos la responsabilidad, que es igual a la difusión de la responsabilidad. En lugar de asumirla, la evadimos. Y eso no es algo, digamos, característico del ser humano. Es característico del tipo de sociedades en las que vive el ser humano actualmente, que nos hace vivir en sociedades tan competitivas, tan reguladas por los mercados, por el dinero, por lo que yo consigo, lo que no consigo, que hace que no nos impliquemos en los procesos de ayuda, hasta tal punto de que dejamos a una chica morir al lado de tu casa. A mí personalmente me ha pasado muchas veces de no ayudar y me ha pasado otras veces. Recuerdo una vez, por ejemplo, hace unos años, que vi a un tipo en una actitud muy agresiva, pero no agresiva de una forma alarmante, sino, o sea, no alarmante, perdón, como muy social, sino muy agresiva de una forma muy centrada en una chica que estaba completamente muerta de miedo. Se veía que el tipo obviamente la maltrataba y tal. Y yo pasaba por allí y me dio por decir algo. Sencillamente, ¿hay algún problema? ¿Puedo ayudar en algo? Yo no sé si realmente mi conducta fue favorable para ella, no. Yo lo que sé es que en ese momento, ante entrar una persona en esa situación, hubo una separación. Por lo menos delante mía no ocurrió nada. Hay casos donde lo contrario, se genera más violencia. Nunca se sabe lo que puede pasar. La cuestión es que estamos cargados de expectativas y de miedos que hacen que no ayudemos, incluso cuando nuestra ayuda no supone ningún problema, porque en este caso que yo te contaba mío, claro, yo sí intervení directamente, pero llamar por teléfono a la policía o sencillamente decirle algo a alguien no tiene ningún problema, mucho más cuando estamos a nivel social. Y aquí es donde viene uno de los factores también, que es cuando la persona decide
que sí es responsable de lo que ocurre y que sí puede ayudar, luego viene el segundo factor, que es, ¿está bien visto que ayude? Es decir, si estoy rodeado de 20 personas, si yo digo de ayudar, ¿seré yo el único loco? Y los otros 19 dirán, mira el loco. Ese es uno de los motivos por los cuales también nos fijamos en lo que hacen los demás, seguimos la corriente, y como todas las personas están en la misma corriente de evadir la responsabilidad, al final nadie ayuda. Creo que también es una falta de libertad, ¿no? De estar pendientes de lo que nos dicen, que las influencias por lo sociales, que piensan, o por lo que uno tal vez no tiene esa libertad de ayudar. Pero cuando uno empieza a ayudar, como que la gente se une, ¿no? Se va uniendo. En general yo creo que la ayuda es importante, es el que dirán. Alguna vez en un predio universitario, en una universidad donde yo estudié, estudié mi carrera de periodismo, hubo una situación un tanto compleja, hubo ahí, por el hecho de que había un perro que estaba agonizando, y todos caminaban por ahí y lo miraban. Y el momento en que yo llegué y vi eso, me empecé a desesperar y a ver qué es lo que estaba pasando, por qué estaba ahí, por qué se estaba muriendo en medio de toda la gente. Y el momento en que yo reaccioné, todo el mundo reaccionó, como que todo el mundo se alarmó, ya hubo personas que de alguna forma nos pudieron ayudar para ver qué le pasaba, para ver si es que lo podíamos salvar. Uh-huh. Entonces también creo que es el hecho de que muchas veces no nos atrevemos a ayudar por el miedo, pero cuando alguien se atreve, todos los demás se van a atrever, porque creo que todos a la vez están mirando eso y como que tratan de no mirar, pero sí sienten sí tienen empatía. Todos los seres humanos tenemos empatía con el resto, ¿no? Sino tal vez es el hecho de no involucrarte, de tener miedo de que no, y si se salva el perrito, lo voy a tener que adoptar yo y no tengo espacio en mi casa y no voy a poder hacer esto. Entonces nosotros como que buscamos deslindarnos de esto. Pero cuando ya existe algo, cuando existe una situación en donde de frente se están dando las cosas y se ve qué es lo que está pasando, pues ahí la gente empieza a reaccionar. Es importante superar este segundo factor, que es el del qué dirán, pero tanto en el sentido de que no te tiene que importar el qué dirán y actúa, como también en el sentido de que no te importen las consecuencias una vez tú ya hayas actuado. En este caso que tú cuentas, por ejemplo, claro, tú fuiste una de esas personas que por ayudar tú, ya todo el mundo se unió. Para que nos demos cuenta de que realmente solo uno puede motivar a 20. O sea que realmente sí, las conductas de ayuda realmente nos benefician a todos porque nos estamos también influyendo positivamente. Pero también puede surgir alguna persona un poco, no sé, que no esté de acuerdo o que sea temerosa también de ese que dirán y hasta te ataque. Yo recuerdo una vez me pasó en un trabajo que había un bicho, no sé si era una ratita chiquitita, que a mí no me dan ningún miedo, y en lugar de matarla o poner una trampa o algo así, yo simplemente quise recogerla en una cajita de cartón y la quise echar fuera, y una chica se indignó y dijo, le vas a hacer hasta una casa con una piscina a la rata. Oye, tranquila, es un ser vivo, ¿no? Si le no quiero hacer una piscina la voy a poner, pero simplemente la voy a echar al parking y para que se vaya corriendo por la hierba. O sea, tranquila, ¿no? Pasan estas cosas, pero bueno, superar ese segundo factor de forma doble. Primero, que no te importe el que dirán a la hora de hacerlo y que no te importe el que dirán en el sentido de las consecuencias que pueda tener ayudar. Es muy valioso, da mucha autoestima, da mucho valor a la persona, da mucho desarrollo, da mucha independencia y da mucho liderazgo. Ese es el segundo. Si el primero era considerarte responsable de que ayudes, querer tomar la acción, y el segundo es que no te importe el que dirán, ahora llega el tercero, y es que la persona ahí ya, cuando llega a ese punto, se empieza a preguntar, ¿estoy capacitado para ayudar? Es decir, ¿mis habilidades personales son buenas para que yo preste este servicio de ayuda? Y aquí tenemos que ser totalmente honestos. Yo veo ahora por la calle a dos hombres de 1,90 y 90 kilos de puro músculo dándose muchos puñetazos, por ponerte un ejemplo. Yo no voy a ayudar, ¿entiendes? No voy a intentar separar la pelea sencillamente porque no estoy capacitado. Porque te pueden dar una... Porque a mí me va a caer alguna y yo no me lo merezco, ¿entiendes? Ahora, si una persona muy fuerte le está pegando a una persona más débil, sí voy a ayudar. ¿Cómo? Llamando a la policía o mezclándome con gente intentando hacer bulto. Ahora, si una persona ya
más débil le está pegando a otra, más débil incluso, ahí es cuando yo me considero capacitado para intervenir directamente. Es decir, si yo puedo impedir con mis propios brazos de que una persona deje de pegarle a otra, lo puedo hacer sin que sea un riesgo, no solo para mí, sino también para esas dos personas, para no crear más lío, lo hago. Es como si ves a dos niños peleando. Si yo veo a dos perros pequineses peleando, les puedo separar. A dos perros pitbull no les puedo separar, salvo que sea una persona con muchos conocimientos en adiestramiento canino, que sí le saben separar. Entonces, esa es la tercera duda que nos entra. ¿Estamos capacitados para ayudar? Si estamos capacitados, y realmente estamos muy capacitados en la mayoría de los casos, lo podemos hacer. Es que yo también creo de alguna forma... Perdón, sí. Y si no estamos capacitados, podemos buscar la ayuda de alguien que sí lo esté. Sí, claro. Tan sencillo como es. Hay que buscar, pero hay que empezar. O sea, si queremos ayudar hay que empezar, hay que dar el primer paso. También creo que de alguna forma, a través de este nuevo sistema, a través de los medios de comunicación y todo esto, se nos insta a no ser sensibles, ¿no? A tener a deshumanizarnos, a insensibilizarnos, cuando en realidad la sensibilidad es uno de los bienes más preciados que tenemos como seres humanos, porque eso nos genera esa conexión con el resto de las personas. Sí, del tipo 42.000 personas han fallecido esta mañana en una región de no sé qué. Y lo dice y es una situación donde es un número. Las redes sociales también está demostrado que insensibilizan mucho, porque la gente está acostumbrada a través de, por ejemplo, en el caso del Facebook, que es la más conocida, a través del inicio, ¿no? Está acostumbrada a ver tantos estados de tantas personas, incluso algunos de esos estados son reacciones emotivas. Está acostumbrada la gente a ver tanto, y de una forma totalmente plana, porque son escrituras y muñequitos, que la gente ya se insensibiliza. Es decir, tú ya ves por alguien que dice se acaba de morir toda mi familia, y ya es como que estás completamente insensibilizado a eso. A mí me pasó, y siempre me ocurre a mí, no sé, con los animalitos. En alguna oportunidad también arrollaron a un perrito, le arrollaron con el carro, y era obvio que cuando yo pasaba, la gente estaba pasando, porque era una carretera, y la gente estaba pasando, bueno, una avenida grande, y la gente estaba pasando, y a nadie le importaba, a nadie le interesaba. Todos caminaban y tenían su vida como que muy normal, y lo veían, y algunos hacían pero bueno, caminaba. Y lo único que quería ese ser era que no lo miraran. O sea, estaba dolorido, estaba muriéndose. Los carros pasaban a toda velocidad. La gente lo miraba, y este ser lo único que buscaba era morir en paz. Quería morir en paz, no quería que lo miren. Entonces yo le puse mi casaca para que obviamente ya no mire a la gente pasando los carros, sino que tenga su refugio ya, para que pueda de alguna forma morir. Uh-huh. Y llegué muy triste al lugar donde yo laboraba, y muy deprimida, inclusive un poco mal. Y cuando me preguntaron por qué estaba mal, yo les conté, y me dijeron, por eso está triste. Bueno, Valentina, eso depende mucho de los entornos y de las sociedades. Yo creo que en algunos otros lugares pues se hubiesen sensibilizado más contigo. A mí me estás haciendo recordar algo que sí quiero decir. No voy a dar nombres de países, que he visitado ya algunos cuantos y he vivido en 3 por ahora, pero sí hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es la actitud completamente diferente a nivel de ayuda que se tiene con respecto a los alcohólicos. Por ejemplo, en España, donde los servicios no son perfectos ni mucho menos, suele ser costumbre de que se recoge a lo mejor a un alcohólico que puede estar en peligro su vida porque se haya caído, cualquier cosa, ¿no? Y se le lleva al hospital, etcétera. A mí me ha ocurrido muchas veces de que la gente, incluso con cafeterías delante, ignoraba, me pasó una vez que ignoraban completamente un señor que llevaba 1 hora tirado en una jardinera. Y claro, en cuanto yo lo vi, bajé, porque la gente daba por supuesto que estaba borracho. El señor me decía que estaba con un brote epiléptico, y nadie le había ayudado en 1 hora. No te alarmes tanto, Valentina, porque yo conozco un poquito de epilepsia y no tenía ningún rasgo, y sí tenía un gran olor a cerveza. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que el señor, junto con la ayuda que yo le presté, estuvo en condiciones de sentarse, relajarse y esperar a una ambulancia, ¿no?
Entonces, esto es lo que ocurrió en España y sí me ha sorprendido que en ciertos países donde... Bueno, te lo voy a decir. Ecuador y en Perú también lo vi un poquito. Cuando un señor está borracho en la calle... Bolivia también. Bolivia también, es verdad. Bien, sí, Están sí. borrachos, tirados en la calle. Nadie hace absolutamente nada. Entonces, cuando yo llegué por primera vez a algunos de estos lugares, yo recogía a estas personas... Pero como yo no podía hacerme responsable absolutamente, llamaba a la ambulancia me decía que no iban a ir, llamaba a la policía y yo veía que la policía lo único que hacía era sentarle en un banco. Entonces cuando yo llegaba y le decía, explíquenme qué se suele hacer aquí, a mí me respondió muy amablemente la policía y me dijo, mira, tienes razón, si se queda en el suelo le va a pillar un automóvil y se va a morir y puede haber un accidente y puede haber muchos riesgos. Así que lo que puedes hacer es llamarme para que yo le ponga en un banco. Pero es que igualmente yo le decía, se va a levantar del banco y se va a volver a caer. ¿No podemos hacer algo? Me dijeron, no se puede hacer nada. Si a este señor se le lleva a un hospital, le van a rechazar. Y yo le pregunto, ¿por qué? Dice, porque ¿para qué vamos a tratar a un alcohólico si en cuanto esté tratado y esté ya un poco hecho por pasar un par de días en el hospital, va a volver a beber? Es decir, basándose en ese razonamiento, estos 3 países están rodeados de alcohólicos tirados por la calle en mitad de carreteras. Que sí es cierto que son 3 países que tienen graves problemas con el alcoholismo, ¿no? Pero es que no existe ningún tipo de conducta de ayuda hacia el alcohólico. No existe ningún tipo de programa de prevención en ninguno bueno, no lo voy a decir porque no lo sé, realmente no lo sé, pero por lo menos de todos los sitios donde yo he estado no existen. Existen 1001 centros de tratamiento. Y yo he obtenido muchísimos testimonios de esos lugares, de ex adictos, ex alcohólicos que salen de esos lugares. Y la inmensísima mayoría me ha reconocido lo mismo, que ellos no están tomando o no están drogándose por miedo a volver al centro, no porque realmente estén desintoxicados. Y no existe ningún tipo de programa de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una enorme difusión de la responsabilidad con respecto a un problema social que creemos que es un problema de ciertas personas. No, es un problema social. El alcohol lo producimos todos, que es la droga más peligrosa del mundo. El alcohol lo publicitamos todos. El alcohol está en la radio, el alcohol está en la televisión. Bueno, aquí no, que no tienes publicidad. El alcohol está en el cine, el alcohol está en las camisetas de los equipos de fútbol, el alcohol está en las tiendas, el alcohol está en nuestras fiestas. No brindamos con jugo de naranja en Navidad, brindamos con el champán, que no tenemos ningún tipo de necesidad de hacerlo con una bebida neurotóxica que me va a dejar el cerebro luego por la noche completamente seco, ¿no? Pero lo hacemos. Este es uno de los motivos para que tú me entiendas también que soy bastante abstemio. No absolutamente, de vez en cuando bebo una cerveza, pero con el de vez en cuando te digo una vez al año. Entonces, es una responsabilidad de todos. Y esto es lo que no vemos y quizá por esto no ayudamos. Creo que ya para culminar el programa, porque ya nos hemos pasado un minuto de la hora, sí. Pues yo creo que lo importante es empezar a sensibilizarnos. Si es que hemos perdido la sensibilidad, que creo que nos puede pasar a todos, nos involucramos en un sistema en donde ese tipo de cosas son normales, ver este tipo de situaciones se nos vuelve tan normal, tan común, entonces dejamos pasar las cosas, empezar ya a tomar conciencia. Creo que es un cambio de actitud simplemente, no es que hay personas buenas o malas, personas más sensibles que otras, no. Yo creo que es solo un cambio de actitud, el querer sensibilizarnos, claro, empezar a tomar conciencia de esto y decir sí. O sea, desde ahora yo voy a ser más sensible y sí, las personas se vuelven mucho más sensibles. Si yo también determinara en un punto de mi vida que quiero ser insensible, llegaría a ser una persona muy insensible. Se puede hacer. O sea, uno trabaja uno tiene que saber hacia dónde quiere ir. Entonces uno tiene que tener la conciencia propia. Entonces escoger realmente el camino de sensibilizarnos para poder generar cambios, ¿no? Por cierto, en todos los factores que estábamos hablando nos quedaba uno, pero como no tenemos tiempo, te voy a decir que el último factor era cuando la persona ya piensa si es malo para uno ayudar. Como no tenemos tiempo, les digo a todo el mundo, no es malo para ti ayudar. Ya está, ya te he dicho los 4 factores. Para nada no es malo.
siempre hay como ayudar positivamente y no tienes ningún problema. Nosotros así cerramos Viajeros Voluntarios el día de hoy, hablando justamente sobre la ayuda. Hemos tocado muchísimos temas, hemos hablado un montón. Yo me despido deseándoles lo mejor. Nos encontraremos mañana con otro tema interesante. Gracias. Yo también, gracias y nos vemos el jueves con Conócete, que vamos a hablar de las 6 fases del cambio. Estaremos ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti, gracias, Rubén, chao. en esta edición. Gracias, chau. Viajeros Voluntarios Radio. Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje. Conoce el mundo a través de ti. Estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Castro.